Julia Amore, que es del área de diversidad sexual del INADI. No sé si voy a usar esto, me parece que no voy a estar cómoda, ¿me escuchan? Sí. Bueno. Pero qué proyección, porque es actriz. Y el señor es actor y director. No, pero me siento más cómoda porque me siento como más cerca de ustedes. Me siento como ya digo ahí en el medio que me molesta. Bueno, saludo a todos, a todas. La verdad que celebro este encuentro y esta experiencia que estamos viviendo. Estoy muy contenta, no había visto el documental, así que las felicito, chicas. Un placer con Valeria, nos conocemos hace mucho tiempo y está bueno seguir encontrándonos y compartir estos momentos. Y la verdad que sabía del documental y de la experiencia de Lulú. Me encanta esta diferencia que hizo Valeria de no hablar de caso. Es una experiencia, es una persona, dijeron acá, y con estas particularidades está buenísimo. Todo lo que vengo escuchando está buenísimo. En el INADI somos como, sobre todo en nuestra área, que trabajamos la temática de la diversidad sexual, somos muy hinchas con el tema del lenguaje. Entonces, se hablaron muchas cosas acá que tienen que ver con la temática INADI, con lo que nosotros trabajamos permanentemente. A veces creemos que el INADI es como un mundo aparte, porque nosotros trabajamos ahí y manejamos el lenguaje que cuando nos toca salir a otras instituciones o compartir otras experiencias, no siempre nos encontramos con esa empatía, con que hablamos el mismo lenguaje. Entonces, como que siempre decimos, nosotros vivimos en un mundo aparte, tenemos que salir y contar esta experiencia, pero no todo el mundo maneja este lenguaje. Y acá la verdad es que es riquísimo todo lo que se está viviendo, porque hablamos de esto que contaba la compañera recién, del peso de las palabras, de la comunicación, del lenguaje, del prestar mucha atención a eso. No es un detalle menor de que si hablamos de una niña trans, es una niña trans y nunca cometer el error de hablarlo, de nombrarla en masculino y esas cosas que, bueno, como que pensar mucho más antes de hablar, porque hay cosas que tenemos muy incorporadas en el lenguaje y que no nos damos cuenta. Nosotros en el INADI trabajamos dando capacitaciones también, en algunos casos nos toca porque articulamos con otros organismos del Estado y porque hoy por hoy la temática de la diversidad sexual y la identidad de género tiene que ser tratada y tiene que ser conocida por todos y por todas, entonces nos toca un poco ponernos en ese rol de capacitar, cuando en realidad cada vez que me toca a mí estar en una situación así, digo que no voy a capacitar más, sino que yo aprendo, por eso también me gusta estar cerca de la gente, porque el intercambio es lo más rico, lo que más aporta. Pero decía que dentro de esas capacitaciones hablamos de todo, ¿no? De discriminación, del paradigma de lo normal, y acá se fueron tocando un poquito cada uno de esos temas y con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucho amor sobre todo. Bueno, esto de prestar atención al lenguaje es fundamental. En nuestro país contamos con una normativa igualitaria que incluye, que tiene que ver con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, chiripín con chiripán, que tenemos de fondo. En cualquier momento te hago una coreo, Vos seguí que yo te hago una coreo. Eso quería que se rían un poco, tanto. Hace bien, nos comprimamos. No, y me perdí con lo que iba. ¿Dónde iba? Viste que estoy mayor ya. Claro, no alcanza tal cual es eso. Pero bueno, hablaba de la normativa igualitaria. Matrimonio igualitario. Ley de identidad de género. DNU 1006, que es un decreto de necesidad de urgencia que sacó la presidenta para el reconocimiento de los niños de familias comaternales que han nacido antes de la ley de matrimonio igualitario. Que esos niños, como habían nacido antes de la ley, no contaban con los mismos derechos que cuentan los niños y las niñas de cualquier otra familia. Hoy por hoy están equiparados, todos los niños de cualquier familia cuentan con los mismos derechos. Pero hasta ese momento, hasta el momento del decreto,
no estaban contemplados. Los niños que habían nacido antes estaban registrados solamente por una mamá. Entonces, bueno, está también eso, fertilización asistida. Bueno, hemos avanzado muchísimo. Estamos en un momento histórico en nuestro país donde todo esto que está sucediendo es maravilloso y nos vemos obligados, ustedes desde el rol de educadores y educadoras, a conocer y a interiorizarnos un poco de estas cuestiones, porque no es necesario ser trans para conocer la ley de identidad de género, no es necesario ser varón gay para... No, esto es breakdance. No, breakdance no lo sé. Es el bico, Una chacarera y te la zapateo acá. No soy tan moderna. Y a mí me olvidé. Era necesario. Porque hasta ahora yo ya estoy en casa y tomo la medicación. Es necesario ser trans para conocer la ley. Estas leyes nos interpelan a todos y a todas, ¿no? La verdad es que acá surgieron ejemplos como lo que contaba recién la mamá de Lulú, que decía... Tu nombre, párate que... no. Gabriela, perdón. Te dije que yo hasta ahora ya... Gabriela, vamos a nombrarte. El ejemplo del hospital, el ejemplo de llevar a Lulú y que se tenga que hacer un análisis estando internada. En una de esas capacitaciones nosotros trabajamos como la palabra del Estado, ¿no? Nos mandan a capacitar a hospitales también, a profesionales de la salud. Cuando yo me encuentro con un grupo de 200 personas que son profesionales de la salud, a mí me tiemblan las patitas un poco, porque la verdad es que yo me formé, estudié, leí, sigo leyendo y sigo formándome, pero la verdad es que hay cuestiones que tienen que ver con la medicina y que seguramente lo saben mucho más ellos que yo. Entonces por ahí me encuentro con que les tengo que hablar de temas que pido perdón, y les digo con todo respeto, les voy a hablar de esto que seguramente saben más que ustedes. Y hablamos de intersexualidad y hablamos de cuestiones que no conocen. Por eso es tan importante esto que decías vos, de que no hay todavía una formación específica en cuanto a estas cuestiones. Cuando hablamos de la ley de identidad de género en hospitales, por ejemplo, surge el ejemplo que trajiste vos, que por ahí dice, levantaba la mano una persona que trabaja en un hospital y me dice, ¿yo qué hago si tengo a una chica trans, que ya a esa altura ya habían aprendido a decir chica trans, porque antes te dicen, pero porque está bien, digo, no todo el mundo sabe y maneja el lenguaje, pero bueno, ya a esa altura de la charla y la capacitación sabía que se refería a una chica trans, porque era una chica que trabajó una construcción identitaria femenina, entonces le hablo en femenino. Tengo una chica trans internada en una sala de mujeres, donde tengo 5 mujeres más. Y la tengo que higienizar porque está internada y... ¿Cómo hago yo? La tengo que higienizar y no está operada, tiene genitalidad masculina. Y se me puede enojar la señora que está al lado y ponerse mal, le puede parecer mal a todas, se pueden ofender. Y la verdad es que yo, el ejemplo sirvió muchísimo, porque digo, hay cosas que se pierden de vista y que la ley y estas leyes nuevas nos hacen pensar en derechos que en realidad siempre existieron, sino que estaban invisibilizados. ¿Por qué? Una persona, una mujer, biológicamente mujer, que nació con su genitalidad femenina, tampoco tiene por qué ser expuesta a que la bañen adelante de 5 mujeres más. ¿No les parece? Entonces, me parece que esa niña que no tiene la genitalidad femenina todavía, no sé si en algún momento la tendrá, digo, tampoco tiene que ser expuesta a que una extracción para un análisis tenga que ser a la vista de nadie más. Digo, en ese caso, como es una menor, está la mamá. Pero bueno, todas esas cosas suceden porque estas leyes, que sí son nuevas, nos hablan de derechos que en realidad, y ahí me pongo a hablar en clave de derechos, son derechos que existieron siempre, pero que los hemos pasado de vista, los hemos perdido de vista. Como por ejemplo también se hablaba acá de
de estos temas nuevos por ahí salía, y como yo soy tan hincha del lenguaje, los temas no son nuevos. Las familias y las diferentes formas de ser familias existieron siempre. La diversidad sexual existió siempre. Y las diferentes manifestaciones de expresar el género también. Haciendo un poco hincapié en el colectivo trans, yo cuando digo trans, trans es un término político. En realidad trans incluye a travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans. Hombres trans, les voy a explicar para que podamos seguir charlando y todos entendamos. Sos vos, muy bien. Que sos Gaby también, ¿no? Tengo Gaby por todos lados. Hombres trans es una persona que nace con la genitalidad femenina y que trabaja una construcción identitaria y que se autopercibe con una identidad masculina. ¿Se entiende? Que sería lo contrario a una chica trans o a una travesti. ¿Sí? Sí. No vamos a definir todas las palabras, todos los términos ahora, pero para que tengan una idea, cuando yo hablo de trans, es un término político que abarca a todos y a todas. ¿Y a dónde iba? ¿Ves? Necesito apuntador con el teatro. Bueno, me perdí. En clave de derechos. Bueno, esto de ser familiares. No, como que todo existió. Haciendo hincapié en el colectivo. Gracias. Chicos, es viernes, yo arranco a las 7 de la mañana como casi todos ustedes y soy mayor. Decía que haciendo hincapié en el colectivo trans y también relacionándolo con la educación, ¿no? Y con la cultura, con lo que nos forma desde muy pequeños. La historia, cuando estudiamos historia, depende mucho de quién nos la cuenta, ¿no? Mucho tiempo se creyó que en nuestro país no había ciudadanos negros, no había población negra. Y de hecho, si vos revisás los libros de historia, todos los próceres están todos re claritos, y no eran tan claritos. Para mí que se fueron aclarando con el tiempo porque se gastaron las hojas, pero la verdad es que no eran así. No se cuenta que ¿cuándo fue la conquista del desierto? Sí, que la mayoría de los soldados, el 80% era población negra, eran negros argentinos que fueron a defender la patria. Y cuando vos agarrás los libros de historia, no ves a ninguno. Ves al aguatero o al que vendía velas o a la mazamorrera, como desde ese lugar también, ¿no? Bueno, así también existe la historia del colectivo trans. Cuando Pizarro llega a Puerto Rico, cuando nos colonizaron, cuando nos vinieron a conquistar de alguna manera, cuando Pizarro llega a Puerto Rico se encuentra que cuando desembarcan ellos, bueno, abusaron un poco no bastante de ese poder, ¿no? De conquistadores que tenían, con el consentimiento también de quienes estaban, de los originarios, porque ellos tenían el mito y la leyenda de que iban a venir unos dioses con cabellos dorados y brillos y qué sé yo, desde mar adentro. Entonces con ese aval los recibieron, y entonces ellos se abusaron doblemente de ese poder y abusaban de todo, principalmente de las mujeres. Y en ese abuso se han encontrado con que había parte de la población que eran mujeres que no eran tan mujeres. Digo, eran mujeres, estaban integradas en la sociedad como mujeres, pero no eran del todo mujeres. Seguramente se dieron cuenta por ese abuso que cometían. ¿Qué hicieron? Bueno, se comunicaron con la corona, la iglesia, habrán tardado meses porque no había ni WhatsApp ni nada de eso, así que habrán tardado un montón, pero tomaron la decisión de decir que eso era pecado, un pecado mortal. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron a esas mujeres trans y las pusieron en medio de una especie de plaza y las ataron y soltaron perros salvajes para que las devoren delante de toda la población que estaba ahí, decretando, bueno, ya a esa altura ya conocíamos que era la iglesia, Dios y demás, decretando que eso era un pecado mortal. Imagínense que eso es lo que tenemos que deconstruir en nuestra sociedad.
Desde ahí, desde ese momento, el colectivo trans es el colectivo que más históricamente ha sido vulnerabilizado en derechos. Entonces, sí somos todos iguales, pero en derechos somos todos diferentes en un montón de cosas, pero somos iguales en derechos, hoy por hoy. Estos derechos estuvieron siempre, existieron siempre, pero este colectivo, este sector de la sociedad, no podía acceder a esos derechos. Por eso es tan importante el testimonio de Gaby y el testimonio de Lulú, porque esto lo que hace es que ese promedio de vida que contaba hoy Valeria Padán, de 35 años que tenemos en nuestra Argentina, que es un promedio de vida medieval, que no se puede creer que hoy por hoy, en la era de las comunicaciones, 2014, diga, que el promedio de vida de cierto sector de la sociedad sea de 35 años es casi increíble, y es real. Lo que hace este testimonio tan importante es prevenir eso, modificar eso, porque más allá de que hay ley, hay que trabajar esto, lo sociocultural, ¿no? Y entender que hoy por hoy hay herramientas, que ustedes como educadores o futuros educadores son parte de esas herramientas y que las niñas y los niños trans existieron siempre. Pero como no había una mamá Gaby que tuviera tanto valor y tanto coraje, y me emociono, yo también. Muchas de esas niñas y de esos niños murieron en el camino. Por eso es el promedio de vida de 35 años. Tenemos la ley, donde el pilar fundamental de la ley es el acceso a la salud integral. Todavía no se reglamentó, estamos trabajando, seguramente tendremos novedades pronto, eso espero. Es la mora más grande que estamos teniendo en cuanto a leyes desde el Estado, porque lo fundamental de esta ley es eso, el acceso a la salud integral. Que una chica trans pueda ir desde la edad que sea, ¿no? Porque si es menor de edad pueda ir acompañada con sus padres, hacer un tratamiento hormonal y que sea tratada como se autopercibe, más allá de que haya hecho el cambio registral o no, porque en la ley de identidad de género hay un artículo que es el artículo 12 que habla del trato digno. Entonces, si tenemos una niña trans o un niño trans o una persona trans que se reconoce de tal o cual manera, hay que preguntarle en todo caso cómo se llama o cómo se autopercibe y registrar a esa persona de la manera que se manifiesta, más allá de que haya hecho el cambio, registrarlo o no, porque lo dice la ley y es letra de la ley, entonces hay que respetarlo. La posibilidad que tenemos las personas, todos los ciudadanos, de cambiar los datos registrales de nuestro DNI de acuerdo a lo que autopercibimos de nosotros mismos, es una posibilidad, es un derecho, pero no es una obligación. Entonces, si tenemos una... ¿Cómo era? ¿Luana es? No, Ludmila. Si tenemos una Ludmila que aún no cambió su documento, el dato de cómo se llamaba antes no lo quiero saber, porque la ley dice que no hay que saberlo y no hay que develarlo. Es Ludmila, con su apellido, como figura en el DNI y con su número de DNI. Lo único que nos da identidad jurídica a las personas es el DNI, que es único e intransferible. Entonces, no se va a cambiar el apellido porque eso ya es otra ley, ya es ley de nombre y es otro lío. El apellido siempre va a ser el mismo, pero se registra a la persona como se autopercibe. No estoy por las ramas, pero era un dato que así dentro de todo lo que hablamos se los quería pasar para que lo tengan en cuenta. Chicos, yo creo que voy a ir cerrando porque hay mucho para decir, pero